Hola de nuevo chicos, chicas, cerveceros, cerveceras. Vuelvo hoy y ya os he subido la última sesión, la sesión 6. En otro momento os dije creo que eran 5, no son 6, ¿vale? Esta última sesión vamos a hablar de cómo se calcula o cómo se estima el amargor en nuestro mosto y en nuestra cerveza, ya que pues al final es un factor importante y necesitamos tenerlo, desubjetivizarlo, es decir, darle valores objetivos, valores reales para poder compararlo con todo el tipo, los tipos de cervezas que hay disponibles. Como os digo, esta es mi última sesión, pero no es la última sesión de esta parte del curso, de esta asignatura, de la química y bioquímica del hervido y la extracción del lúpulo, sino que las sucesivas semanas mi compañera Vanessa Bautista os va a seguir subiendo sesiones que tienen que ver con otros aspectos del hervido y de la cocción que yo todavía no he tocado, pues como pueda ser el rendimiento energético de la caldera o bueno, ya ella os presentará su temario y seguro que os amplía y os da datos interesantes. Yo me despido con esta sesión que ya os digo que va a tratar sobre el cálculo y la estimación del amargor de la cerveza. Entonces, lo primero deciros que hay varias unidades y la primera de ellas, la primera unidad con la que se puede estimar la cantidad de amargor que estamos poniendo en la cerveza, son los AAUs o Alpha Acid Units. Entonces, esta es una medida muy sencillita que tiene algunas ventajas. La ventaja es sobre todo que es muy sencilla, pero algunos inconvenientes. Y el inconveniente es que no tiene en cuenta el volumen. La formulita que os voy a dar no tiene en cuenta el volumen del lote que estamos fabricando. Entonces no se puede normalizar al litro y en realidad pues no hace referencia al amargor que va a quedar presente en la cerveza, sino que hace más bien referencia al amargor que yo estoy añadiendo. Pero yo le puedo añadir X alpha acid units a 20 litros y si le añado esa misma cantidad a 200 litros, obviamente va a quedar 10 veces más diluido, ¿vale? Y el amargor va a ser 10 veces menor añadiendo la misma cantidad. ¿Qué se necesita para hacer este cálculo? Pues como veis, se necesita muy poquitas cosas. Se necesita conocer el peso que vamos a añadir del lúpulo, es decir, pesar el lúpulo. Lo único que el peso lo tenemos que poner en la formulita en onzas, ¿vale? Entonces, pues he puesto aquí la relación, que una onza son 28,75 gramos. Pues si ponemos el doble, pues serán 2 onzas, si ponemos el triple serán 3 onzas y así hay que hacer esa conversión de gramos a onzas. Y multiplicar este peso del lúpulo por los alfa ácidos que contiene nuestro lúpulo, por el porcentaje de alfa ácidos. ¿De dónde saco yo este porcentaje? Pues vuestro proveedor de lúpulo, ya sea de internet, sea un poco más grande, a granel, lo que sea, os tiene que adjuntar esa información porque tenéis que saber que es muy importante para luego poder hacer las cosas reproducibles. Es decir, no vale añadirle el primer día 2 puñados y al cuarto día que hagáis cerveza añadirle 10 puñados porque nos va a salir igual, pero vamos, ni de coña. Entonces, tenéis que tener en cuenta el porcentaje de alfácidos que os lo suele dar, si no en el propio recipiente o en el propio saco os dará la información adicional y en esa información sí que os viene pues toda esta información. ¿Cómo determinan ellos los alfácidos? Pues todos los productores deben tener su pequeño gran laboratorio de calidad donde deben ser capaces de cada lote que sale de lúpulo, de que cosechan de lúpulo y que secan, pues tienen que ser capaces de determinar su contenido en alfa-ácidos, o por ejemplo, como veis lo que tenéis aquí, incluso os dan alfa por un lado y beta-ácido por otro, para más información. Vale, pues ¿cómo se calcula realmente? Pues eso, es el peso del lúpulo en onzas por el porcentaje de alfácidos. Aquí os pongo un ejemplo, si añado 4 onzas del Cascade, este que tengo aquí arriba, que está al 8,9% de alfácidos, pues simplemente multiplico 4 por 8,9 y me da 35,9 alpha acid units. ¿Qué pasa?
que si yo voy a hacer varias adiciones de lúpulo, es decir, por ejemplo, hago una al principio de la cocción y una al final de la cocción, voy a tener que calcular para cada adición pues cuántas alpha acid units estoy añadiendo y al final hacer el sumatorio, porque tengo que tener en cuenta todas las veces que añado lúpulo. Y eso no solo para el cálculo de alpha acid units, sino que ya veréis que para el cálculo de las IBUs también es necesario tener en cuenta y hacer los cálculos cada vez que yo añado lúpulo. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, si añadiera luego amarillo, 5 onzas más de este amarillo, pues sería 5 por 8,2, 41 IBUs, hay 41 alpha acid units, y al final el sumatorio me daría que yo añado 76,9 alpha acid units. Como este descriptor no hace referencia al volumen y se queda un poco corto, se, digamos, se desarrolló un nuevo descriptor que es el IBU, ¿vale? El IBU al final, que es International Bitterness Units, lo que hace referencia es cuántos miligramos litro de, ojo, isoalfa ácidos hay solubilizados, ¿vale? ¿Por qué? Porque los alfa ácidos de por sí no nos van a dar amargor. Para que un alfa ácido nos dé amargor, tiene que primero solubilizarse y luego isomerizarse, ¿vale? O son procesos que ocurren más o menos simultáneos, pero tienen que darse las dos secuencias, ¿vale? Los dos pasos de esa secuencia. Tiene que solubilizarse y luego isomerizarse. Entonces, el IBU hace referencia a miligramos litro del isoalfa ácido disuelto, ¿vale? Este cálculo sí tiene en cuenta el volumen del lote, es decir, ya es una medida de concentración que está normalizada al litro, entonces sí vamos a poder comparar entre diferentes lotes de diferentes tipos de cerveza, etcétera. Y además, obviamente, este cálculo incluye lo que se denomina un factor de utilización. ¿Qué quiere decir factor de utilización? Pues hace referencia a lo que estábamos comentando antes. No todos los alfa ácidos que trae el lúpulo van a pasar a isoalfa ácidos. Solo se van a utilizar, de ahí lo de factor de utilización, solo se van a utilizar un porcentaje, que puede ser mayor o menor, de esos alfa ácidos que trae el lúpulo. Ahora veremos cómo se calculan durante las siguientes diapositivas. ¿Y de qué van a depender los IBUs? Pues van a depender de la cantidad de lúpulo añadido, es decir, si añadimos más lúpulo en las mismas condiciones, pues tendremos más IBUs, porque al final está normalizado al litro. Del volumen del mosto, pues no es lo mismo añadir 4 gramos a 10 litros que a 20 litros, lo que hemos estado hablando todo el rato. La densidad específica del mosto, ¿vale? Densidades específicas del mosto potencian el amargor, ya veréis luego la grafiquita. Y luego, obviamente, la temperatura y el tiempo de ebullición. Cuanto más tiempo tenemos el mosto cociendo, pues más tiempo le damos a todos los alfa ácidos que trae el lúpulo de solubilizarse e isomerizarse. Ya sabéis que el amargor, como veíamos en la grafiquita de la otra sesión, sube lentamente y al final se estabiliza. Aquí os he puesto una pequeña tablita pues de los principales tipos de cerveza y su potencia de amargor medida en IBUs. Bueno, ya vamos a por faena a ver cómo calculamos esto de los IBUs. En primer lugar, se tiene que calcular los miligramos litro de alfa ácido que hemos añadido a través de la siguiente fórmula. Tenemos que ver cuántos alfa ácidos estamos añadiendo. Es como una especie de análogo a los alfa acid unit, pero dividiéndolo entre los litros del batch, del lote que tenemos. Entonces, esta vez sí ponemos la cantidad de lúpulo en gramos, ya no en onzas, sino en gramos. Tenemos que poner, igual que antes, el porcentaje de alfa ácidos que trae nuestro lúpulo, que lo tenéis aquí, y dividirlo entre los litros del lote. Es decir, por 100 litros o 50 o cada uno según su capacidad. Y luego multiplicarlo por un factor de corrección, que no me voy a meter ahora en explicarlo, que es 10. Vale, bueno, tiene que ver con
con que estamos pesando el lúpulo en gramos y hay que darle los alfa-ácidos en miligramos. Bueno, un factor de corrección. ¿Vale? Y entonces, una vez que tenemos los alfa-ácidos que hemos añadido por litro, tenemos que corregirlos con el factor de utilización. Es decir, a lo que me da, al resultado que me da esta primera fórmula, le multiplico UX. ¿Qué es UX? UX es lo que comentábamos, es el porcentaje de cantidad, de qué cantidad de miligramos litro de alfa ácidos añadidos, es decir, que traía el lúpulo, van a ser disueltos y se van a poder isomerizar correctamente. Al final quiere decir que van a dar amargor. Este valor no os penséis que es extremadamente alto, sino que va desde el 0 si nosotros no hubiéramos no hubiéramos cocido el mosto. Por ejemplo, cuando se añade el lúpulo durante el macerado, pues pocos alfa-ácidos se van a solubilizar ahí, ¿vale? Entonces, pues este valor estaría próximo a 0 hasta un lúpulo que ha estado bastante tiempo en cocción, bastante tiempo hirviendo, que ha dejado y ha isomerizado todos los alfa-ácidos que ha podido, pues estaría alrededor del 35%. No os penséis que sube mucho más. Quiere decir que de cada 100 alfa-ácidos que yo añado, tan solo 35 son capaces de isomerizarse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este UX es de verdad la clave para lo que nos va a variar entre un método y otro de cálculo de amargor, porque digamos, es el enfoque como yo pienso o como yo he simulado que van a isomerizarse y a solubilizarse los alfa-ácidos. ¿Por qué no pasa, Rey? Ahora. ¿De qué depende este factor de utilización? Pues bien, como decíamos antes, depende de la densidad específica inicial del mosto, que yo la he denominado G-Boil, la cantidad de azúcares que tenía nuestro mosto antes de la cocción, ¿qué pasa? Que este dulzor al final nos va a incrementar la sensación de amargor, ¿vale? Nos va a incrementar la sensación de amargor, ¿lo veis? Cuanto más azúcar tengo para la misma cantidad por ejemplo, de amargor, cuanto más densidad tengo, más sensación de amargor nos va a dar, ¿vale? Entonces, ¿de qué más? Nos va a depender del tiempo de cocción de cada adición de lúpulo, por lo que decíamos antes. Para el amargor, cuanto más tiempo mantengo en ebullición el lúpulo, más pringue le voy a sacar a los alfa-ácidos. ¿Y qué más? Del formato del lúpulo. El pellet, como veréis luego, tiene un factor de utilización más alto que la flor, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco en función del tiempo de cocción y según el método cómo va variando el porcentaje de utilización de los alfácidos. Y como veis, pues casi nunca sobrepasa el 30 o 35%. Vale, ahora ya que ya hemos definido las dos unidades principales, los alpha-acid units y los IBUs, os voy a dar 3 métodos para poder hacer vosotros vuestros cálculos de amargor, para ir cogiendo un poco pues eso, de rutinas, de medidas, y no, lo que os decía en otras sesiones, no dejar todo a la suerte o a la aleatoriedad. Entonces, uno de los métodos más conocidos es el método de Tinset, en el cual, al final, en estos métodos, como decíamos antes, lo que nos va a variar es cómo definimos el factor de utilización. Entonces, este factor de utilización se define multiplicando otros dos factores, otros dos cálculos diferentes, el bigness factor y el boil time factor. ¿Cómo se calcula el bigness factor? Pues con esta fórmula. Esto con una hojita Excel lo dejáis marcado con las fórmulas y lo tenéis ya para siempre. Es simplemente el único de lo que va a depender es de la densidad inicial del mosto, ¿vale? La ponéis aquí y calculáis. Y por otro lado va a depender del tiempo de cocción
el tiempo que pasa el lúpulo en contacto con el mosto hirviendo, y nada, con esta formulita lo calculáis y en otra hojita de Excel y ya lo tenéis también para siempre. Entonces multiplicamos este cálculo por este cálculo y lo multiplicamos también por lo que decíamos antes, por este cálculo inicial de todos los miligramos litros de alfa ácido añadido, ¿vale? Y nos va a dar los IBUs. Vale, entonces al final depende de dos parámetros, la densidad inicial del mosto y el tiempo de cocción. Lo demás son números y no tenéis ningún problema pues, para hacer esto con una calculadora o con cualquier sistema con cualquier hoja de cálculo. No os asustéis porque sean potencias o tal, se puede hacer perfectamente. Vale, paso al siguiente método, el método de Daniels, que este, por ejemplo, sí que tiene en cuenta un factor más, que es el formato del lúpulo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para determinar el factor de utilización, es ver si nosotros hemos añadido el pellet en flor, o sea, el lúpulo en flor o en forma de pellet. Veis que tiene un factor en pellet para el mismo tiempo de hervor, para los mismos rangos de tiempo, tiene un factor de utilización más grande el pellet porque tiene más superficie de contacto con el mosto que la flor. Entonces, si nosotros hemos hervido entre 30 y 45 minutos, pues vamos a tener que seleccionar este UX y lo ponemos aquí, ¿veis? El UX. Pero, ¿qué pasa? Que este método, además del UX, incorpora un factor extra que se llama F. No os asustéis porque ya que es muy fácil calcular el UX, que solo tenéis que venir a esta tabla, os voy a incorporaros, este método incorpora el factor F, que es muy sencillito. Por ejemplo, hay dos casos. Si la densidad del mosto inicial, el G-boil, es menor que 1050, esto es 1, con lo cual queda eliminado de la ecuación. Y si es mayor, si la densidad del mosto es mayor de 1050, hay que hacer este calculito, ¿vale? Y sustituirlo aquí. Simplemente, si fuera 1000, ¿qué te voy a decir? 1080, pues aquí ponéis 1080, lo dividís entre 1000, le restáis el 1050, lo dividís entre 0,2 y le sumáis el 1. Y lo colocáis aquí el UX, que vendrá de la tabla, y ya tenéis los IBUs por el método de Daniels. Siempre os pongo aquí, que no lo he dicho en el otro método, que cada vez que añadamos lúpulo reincido, hay que hacer esta operación y al final los IBUs reales es la suma de todos los IBUs obtenidos en cada adición del lúpulo. Lo que también os quiero decir es que no mezcléis métodos. Quiero decir, si estáis calculando la primera adición con el método de Daniel, no calculéis la segunda adición con el método de Tinser, ¿vale? Y siguiendo siempre el mismo método. Aunque en otro lote probéis a ver cómo sale con otro método, no mezcléis dentro del mismo lote, en diferentes adiciones, no mezcléis los métodos. Y bueno, finalmente os pongo un método muy parecido al anterior, que es el método de Reiger, en el cual, como veis aquí, lo único que os va a variar es la tablita para averiguar el factor de utilización. En este caso no tiene en cuenta si es el lúpulo viene en forma de pellet o viene en forma de flor. Simplemente tenéis que venir aquí para ver cuál es vuestro factor de utilización, lo cogéis, lo ponéis en su respectiva parte de la fórmula y también tiene en cuenta, también incorpora el factor F. No obstante, el factor F se calcula de la misma manera que en el caso del método de Daniel, ¿vale? Si la densidad del mosto inicial es menor de 1050, se asume que F es igual a 1 y esto desaparece. Sin embargo, si es mayor de 1050 hay que calcular el factor de corrección. Igual, ponéis aquí la densidad que os ha dado el hidrómetro o como lo hayáis medido y hacéis esta operación y ponéis aquí el factor, que será pues 1 y poco, ¿vale? 1,02 o 1, ¿vale? 1 con algo. Y calculáis los IBUs. Y estos son los tres métodos que quería comentaros para el cálculo del amargor.
Y nada, yo ya me despido de todos vosotros, ha sido un placer subiros y compartir este material con vosotros y espero que sigáis disfrutando del curso. No sé si estaré por algún laboratorio, creo que sí, que estoy en algún laboratorio de microbiología. Y nada, un saludo para todos y un placer. Venga, hasta siempre.